¿Qué tal a todos? ¿Cómo os leído aquí? Mamoncetes y Manson Vlogs. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me concierne mucho, que tiene que ver un poco con mi vida y que es una cosa que defiendo yo mucho. Hago este vídeo después del día de 17 de mayo, el día contra la LGTB-fobia. Y es porque, ya lo sabéis mucho, yo me considero parte del colectivo, me da igual lo que me considere el resto, yo me considero a mí mismo bisexual, tengo atracción sexual, tanto a hombres como mujeres, cisgénero y transgénero, ojo, no pansexual, que son cosas distintas según definiciones, pero bueno, eso ya hablaremos en otros temas, en otros vídeos, quiero decir. Bueno, hoy sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el colectivo LGBT, de la historia, después de las revueltas de Stonewall, que muchos ya sabréis qué es básicamente. Y después hablaremos un poquito de lo que yo pienso que significa este día y que también de lo que puede significar el día del orgullo gay, como se dice, que es el día, al menos aquí en España, si yo no mal me acuerdo, creo que es el día 28 de junio. Empezamos. El colectivo se puede decir que existe desde la propia historia, desde que el hombre es hombre, y mejor dicho, desde que hay seres vivos, porque se tiene constancia de muchos animales que practican actos homosexuales con animales de su especie del mismo sexo, y muchas veces no es por dominancia sino por propio placer, como pueden ser delfines, chimpancés, perros, leones. Se sabe que muchas veces lo hacen por propio gusto y no por poder. Se tiene mucha constancia, al menos a los chimpancés, que son los más parecidos a nosotros, sí que son los que en sí se parecen más y que pueden en sí tener más a ver con nosotros. Perdón por este momento que me he acercado así, es porque estaba poniendo bien aquí una luz y tenía sí o sí que ponerlo, así que... perdonad si veis que de vez en cuando cojo y miro hacia allí, porque tengo una especie de esquema para saber lo que tengo que decir, porque es mucha cosa y sé que me puedo desviar, como ahora, pero bueno. Por eso, desde hace ya mucho que se tiene constancia. Lo del colectivo sí que tiene que ver porque ha estado más o menos aceptado según la época. En la antigua Grecia y en Roma eran más aceptados. También hay que decir que tenían una pasivofobia muy fuerte. Por ejemplo, el pasivo era muy mal visto, era como menos que el activo. Ese pasivo era denigrante en ese sentido, en ese momento, pero que era una persona que era menos inculta, porque siempre eran relaciones de hombres mayores, sabios, con jóvenes muy pobres en el sentido de cultura, y lo que hacía el mayor era enseñar al joven. En ese tipo de relaciones eran relaciones homosexuales. Las relaciones homosexuales estaban más aceptadas en cierta manera, pero hay que decir que en ciertas cosas están más avanzados en ese sentido que lo que hoy estamos aquí. Hace 2000 años aproximadamente más aceptados que los de aquí. Y bueno, seguimos de este parón, y es porque he tenido que parar porque no tenía batería y entre que se ha cargado todo y demás ha pasado un buen rato, así que seguimos. Pues de todo eso sabemos que hubo grandes épocas de represión como Edad Media y Edad Moderna, donde se veía muy mal y todo era por la religión, puramente por la religión. Después llegaríamos a la edad contemporánea, la actual. Hay que decir que ya la primera revista que se creó con contenido LGBT fue a finales del siglo XIX, allá por el 1800, donde ya empezaban a dar movimientos de tipo: yo soy una persona también, quiero a otras personas, quiero personas de mi mismo sexo, pero no por eso soy menos que tú y por eso me tenéis que aceptar. Básicamente, también hay que decir que esas revistas eran de estilo de las personas que eran más normativas con la sociedad, como eran a lo mejor hombres o mujeres, normalmente más hombres, de una clase social muy alta, con un nivel económico obviamente bueno, y por eso eran personas muy normativas. ¿Qué pasa? Que incluso eso, aunque era un avance para nuestra sociedad, dejaba a las personas menos normativas, como eran las personas queer y transgénero, fuera de todo este panorama. Incluso las propias personas que eran parte de su colectivo las excluían porque era una forma de seguir una vida muy normativa, donde parecía que eras hetero, aunque eras parte del colectivo, ya fueras homosexual. Por eso digo que era un problema.
Obviamente, incluso en esas épocas, poco después, ya se empezaron a crear muchos grupos, asociaciones, que empezaron a crearse ya desde los años finales del siglo pasado, los años 40, años 50, y que eran movimientos homófilos. Es decir, eran movimientos igual que nos pasó con las revistas, movimientos en los cuales las personas que llevaban ese movimiento eran personas normativas, heteronormativas entre comillas, o eran personas cisgénero normalmente normativas. Entonces, ¿qué problema había? Que dejaban a ver que el único movimiento que había era la lucha por los derechos de las personas homosexuales, pero normativas. Entonces las personas no normativas como queer y transgénero se dejaban aparte de todo el panorama social y estaban incluso más perseguidas, y todo por propia gente que era dentro de su colectivo, porque querían darse de lado a esas personas que ellos las llamaban las maricas locas, que hoy en día seguimos utilizando, y que eran como, vale, yo soy gay, pero yo no soy igual que esas maricas que se ponen tangas y hacen el loco. No, yo soy normal. Y entonces ese tipo de luchas también nos perjudicó como colectivo en ese sentido muy mal. También hay que decir que en nuestro colectivo estamos muy acostumbrados a tirarnos las piedras a nuestro tejado, como ya he dicho anteriormente, y los problemas que todo hubo, que hubieron muchos. Entonces, después de todo esto, vamos por fin con el tema importante. Bueno, todo es importante, pero el que de verdad nos lleva a todo esto es los altercados de Stonewall. Como muchos sabéis, Stonewall era un pub o un bar en ese sentido, donde se reunían, como en muchos otros bares, personas del colectivo que estaban perseguidas por las autoridades, ya que eran épocas también muy malas para nuestro colectivo, donde seguía viéndose como raro que una persona quisiera otra de su mismo sexo, porque era una cosa que no aportaba a la sociedad. Aunque ya habríamos pasado parte de las dictaduras, seguía viéndose como que no servía. Entonces se siguen atacando. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas noches, la policía iba ahí y detenía a la gente. Por ejemplo, que si te detenían y no contenías en tu cuerpo 3 prendas asignadas a tu sexo, o tu ropa no era asignada al sexo que tú eras, te detenían y te enviaban a la cárcel por llevar una ropa que no era de tu sexo, cuando la ropa en verdad, aunque suena esta palabra súper mal porque yo me parece rara, pero bueno, unisex, que da igual quien lleve la ropa externa. Obviamente pienso que para ciertas cosas, la ropa interior sí que obviamente para cada uno sí que puede depender. Por ejemplo, los sujetadores, un hombre normalmente, por lo normal, no suele utilizar sujetadores, pero porque no suele tener un pecho muy voluminoso. Hay hombres que sí, yo tengo pecho y no me avergüenzo. Que era ropa que decían ellos que era para un sexo, que es una tontería. Una de esas noches en Stonewall, que era un pub llamado, era el pub Stonewall Inn, ¿vale? Que si lo buscáis os saldrá. El día 28 de junio de 1969, esa misma noche, la policía hizo una redada en el pub. Y se aproxima que había unas 200 personas, y fue cuando la policía entró, quitó la música, encendió las luces, y normalmente cuando hacían ese tipo de detenciones la gente se ponía en fila recta y con su DNI y esperando que los policías pasaran y vieran. Lo mismo que he dicho, si la ropa no te asignaba te detenían. Pues en una de esas muchos se negaron a ser cacheados y ser detenidos, y fue cuando empezó la policía a agredir a gente, a pegar y a llevárselos contra su voluntad. Obviamente si es policía, pues normal, suele hacerlo. No, obviamente si tú haces, aunque sea nada, tú obviamente no quieres que la policía te detenga. Eso es de sentido común, nadie quiere que le detenga la policía. Fue cuando, pues después, fue cuando la policía llevó a ciertos arrestados al coche de policía. Toda la gente que estaba dentro del local fue afuera para detener a la policía y evitar que se los llevaran. Y fue el momento que empezó a generarse la revuelta, y es cuando empezaron los policías a pegar ya instintivamente a la gente del colectivo. Y se dice que durante esa revuelta habían policías que dentro del local
mientras que estuvieron cacheando al resto de personas, a ciertas chicas que eran lesbianas, se les cacheó y todo se les manoseó, y algunas se dice que llegaron a hacer una violación dentro del propio bar para asegurarse de que era una mujer. Que hay testimonios que lo aseguran. Pues fue una de esas donde un policía con una porra o un puñetazo, no sé exactamente de qué era, le dio a una mujer transgénero, transexual mejor dicho, le pegó un puñetazo. ¿Qué hizo la mujer? Cogió, le pegó un bolsazo. Que por cierto, esa es una diosa y una leyenda del colectivo, así que muchas gracias, estés donde estés, porque gracias a ti nos hemos levantado y nos hemos despertado y hemos avanzado. Obviamente toda la gente que empezó a ver esto dijo, vale, eso no es justo que la policía esté haciendo eso solo por expresarse como son. Gente de otros bares, de otros pubs, gente que estaba por ahí mismo, que no le parecía bien, que lo estaba viendo y no le parecía bien, fue cuando cogieron, se alzaron la gente del bar y los de alrededor contra la policía, haciendo que la policía se quedara recluida dentro del pub y la gente que estaba, la multitud de fuera, cogiera parquímetros de las aceras para utilizarlas como arietes para romper la puerta y poder llegar a la policía. Imaginar el cansancio y el no poder aguantar que se le hiciera sin justicia a las personas. Bueno, después de todo eso, sí que acabaron deteniendo a gente, menos de las que se esperaba, pero se acabó deteniendo. Pero es que gracias a eso es un momento de inflexión contra la homofobia y contra la LGTB-fobia y contra la injusticia de nuestro colectivo. Gracias a ese día. Después de ese momento de revuelta o de revuelta o de alzamiento por nuestros derechos, se crearon ciertas asociaciones, perdón, voy a leer esto porque si no, no puedo decirlo, como eran la Gay Liberation Front o la Gay Activation Alliance, ¿vale? Que obviamente eran asociaciones que defendían los derechos del colectivo, pero pasaba lo mismo que nos pasaba siempre. Eran personas normativas que tenían un estatus social elevado, entonces seguían excluyendo a ciertas personas. Luego se creó cierta asociación llamada STAR, que era una asociación que significa, voy a volver a leerlo, perdón, Street Transversal Action Revolutionary, donde se intentaba buscar esa equidad o igualdad entre las personas del colectivo LGBT con las personas hetero, ya fueran del colectivo LGBT normativas o no, eso les daba igual. Bueno, dentro de ese colectivo de la asociación llamada STAR, habían figuras legendarias como era Marshall Johnson o Silvia Rivera, ¿vale? Que eran dos mujeres transexuales que estaban en ese día en Stonewall, que fueron unas grandes luchadoras por los derechos del colectivo LGBT. Que desde aquí otra vez vuelvo a pedir gracias por vuestra fuerza de voluntad y vuestro buen corazón de luchar por vuestros derechos. Gracias, de verdad. Y bueno, creo que con esto ya podría acabar lo que era la parte histórica y ya la voy a hablar un poquito sobre mi experiencia. Últimamente yo sí que he sufrido ciertas cosas de homofobia, y para los que estáis viendo esto, que sé que solamente parte de los que me han hecho esos tipos de comentarios van a ver esto, así que podéis ir un poquito a la mierda. Y me han dicho muchas veces de que hay que ser, si eres homofóbico tienes que respetarlo, son tus creencias, pero con perdón, eso no son creencias. No tienes miedo a los gays, tú eres imbécil, ¿vale? Básicamente, no hay más que decir. Tú no vas a tener miedo a los gays, tú lo que eres un imbécil, porque no sabes aceptar que la gente es libre de amar a quien quiera. Igual que tú eres libre de hablar, también hay un derecho fundamental que es querer a quien tú quieras, sin que se te diga nada. Porque igual que un hetero puede decir me gustan las tías, básicamente, con decir eso no le van a decir nada. Otra cosa que diga, es que me gustan los chochetes, eso es distinto, porque eso ya es un comentario bastante misógino. Pero decir, me gustan las tías, a un hetero no le van a decir nada por decir me gustan las tías. A un gay o no, un bisexual o una lesbiana o cualquier parte del colectivo, ya seas, también si eres, por decirlo así, si eres transgénero o queer, se te va a insultar o se te va a inquebrar porque te guste o porque tienes una identidad de género distinta. Y es lo que vosotros heteros tenéis que comprender, que nosotros estamos aquí no para fastidiaros a vosotros la vida ni para hacerla peor,
sino para vivir nosotros igual que vosotros, sin tener ningún tipo de problema para vivir y enamorarnos de quien queramos sin que nos digan nada, cosa que vosotros tenéis sin problema, ya solo por haber nacido. Nosotros tenemos que luchar por ello. Es la diferencia que nosotros tenemos. Por eso en ese sentido sí que tenemos cierta, más que superioridad, tenemos cierto nivel más que vosotros de... Nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Vosotros habéis nacido con ellos. No tenéis que lucharlos. Nosotros sí. En ese sentido nosotros somos más fuertes que vosotros. Porque somos capaces de luchar y levantarnos las veces que haga falta después de todas las hostias que nos han pegado. Por eso nosotros en ese sentido somos más fuertes. Y es una cosa que vosotros no llegáis a comprender. Pensáis que os estamos atacando. Y lo único que queremos es vivir en paz. Vivir tranquilos, sin que se nos insulte, sin que se nos menosprecie, sin que nos hagan pensar que somos menos que vosotros, que no valemos nada, que lo que nos gusta está mal. Porque sí. Es lo que no acabáis de comprender. Y es lo que vosotros tenéis que cambiar. Nosotros no tenemos por qué cambiar. Tenéis que cambiarlo vosotros. La homofobia no es una enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. Y la homofobia se puede curar. La homosexualidad no. Así que, con esto dicho, lo dejo todo claro. Y pienso que todo esto tenemos que lucharlo cada día. Y yo os invito por favor a que si sois de Valencia, si sois de Valencia, el día 16 de junio es el día del colectivo LGBT, porque no decir gay porque es una forma de solo especificar, es que es eso, es el día del orgullo LGBT, porque no solo gay, es decir, no solo los gays se enorgullecen, sino las lesbianas, los bisexuales nos enorgullecemos, los transexuales, los queer, nos enorgullece que nos gusten las personas de nuestro mismo sexo o no, o que nos sintamos de un sexo diferente al nuestro. Nos sentimos enormemente orgullosos. Y es una cosa que creo que hoy en día se tiene que seguir defendiendo. Porque yo he escuchado mucho, es que los gays ya tenéis todos los derechos, no sé por qué os quejáis. Mentira. Un derecho fundamental es lo mismo, lo que he dicho. Salir por la calle y que no te pegue una paliza porque estés hablando de cierta manera por llevar cierta ropa. Porque eres de cierta manera, porque te gusta quien te gusta, porque estés besando a tu pareja. Eso es lo normal, que no te deben de pegar. Cosa que se hace hoy en día. Y es lo que vosotros me llegáis a pensar. Vosotros lo veis desde vuestra heterosexualidad y lo hacéis muy mal. Lo siento, pero es verdad. Lo veis como muy lejos de vosotros y es más cercano de lo que queréis. Por eso digo, la gente que sea de Valencia, mejor dicho, de todo el mundo, pero exactamente de Valencia, porque yo soy de ahí, digo, el día 16 de junio se va a celebrar el día del orgullo LGBT y os pido por favor que vengáis conmigo a la manifestación de Valencia a reivindicar nuestros derechos. Y con perdón, solo pido esto a la gente del colectivo, gente hetero, vosotras no podéis formar parte de esta lucha. No, a vosotros nos oprimen, a vosotros nos pegan porque os gusten las tías, a nosotros sí porque nos gusten los tíos a lo mejor. O que una lesbiana, una mujer, le guste a otra mujer, no es normal. ¿Vale? Por eso vosotros heteros no debéis ir a una manifestación. Podéis formar en ese sentido parte, pero en forma de apoyo, pero no podéis formar parte de la lucha, porque no sois la parte represaliada, no sois la parte que ha sido sometida por la sociedad durante años, durante siglos. Nosotros sí, por eso nosotros tenemos que luchar. También quiero llamar al diálogo también contra todos los políticos que hoy en día se llaman patrióticos y reniegan de nuestro colectivo, de nuestra cultura, porque nosotros también tenemos una cultura hoy en día, y de nuestra propia vida por ser quien somos y gustarnos quien nos gusta. Quiero llamar al diálogo y de por favor, hay ciertas cosas que estáis defendiendo que lo único que hacen es retroceder 50, 60 y hasta 1000 años por muchas cosas que queréis poner. También llamar a la conciliación a todas las personas que piensan que no, lo mismo, que no hay problemas de LGBTfobia, que a mí con eso no me va, a mí eso no me va, no tengo nada que ver, no tengo por qué decir nada. Mentira. No formaréis parte del colectivo, pero sí podéis sin querer formar parte de la parte opresora. Por eso tenéis que luchar en ese sentido
decir las cosas que veáis que podemos ser oprimidos, luchar para que se quiten. Aunque no forméis parte del colectivo, tenéis que luchar para llegar sí o sí a una equidad, porque es básicamente eso, es buscar una equidad, buscar una igualdad entre las dos partes a partir de una equidad. Una cosa, derechos que a nosotros se nos ha quitado fundamentalmente por nacer como hemos nacido. Bueno, también deciros que el día 28 en España como tal se vuelve a celebrar el Día del Orgullo LGBT y lo mismo, volver a, por favor, a reivindicar todo lo que, pues todos vuestros derechos, todo lo que sentís, por favor, os lo pido. Bueno, después de esto espero que os haya gustado mucho. Creo que me dejéis por los comentarios qué os ha parecido este vídeo, si estáis de acuerdo con lo que yo pienso, y darle mucho apoyo. Y me gustaría, por favor, que esto se difundiera mucho, que se diera a ver mucho, porque es una cosa que después de lo acontecido el día 28, tanto en el Congreso, Parlamento de España, es el Congreso, tanto como en las Cortes Valencianas, que han entrado ciertos partidos, ha entrado cierto partido que va en contra de nuestros derechos fundamentales. Por favor, difundirlo para que esto se dé a ver y por favor se dé más a ver y se tenga en conciencia, por favor. Así que nada, lo dicho, nos vemos, hasta luego.